Bienvenidas y bienvenidos, esto es CNN en español. Esta noche hablaremos del narcotráfico, de la violencia, de los últimos acontecimientos en México, y hemos invitado para este propósito a dos personas especialistas, cada uno en su materia, en el tema del narcotráfico, de la delincuencia organizada. Y bueno, pues está con nosotros Edgardo Buscaglia, bueno, entre otras cosas es profesor invitado del ITAM, pero un especialista y asesor internacional en temas de seguridad. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Edgardo, que volvamos a platicar contigo esta noche. Un placer estar contigo, Carmen. Un gusto, como siempre. Gracias. Está con nosotros Ricardo Ravelo. Ricardo es uno de los periodistas más importantes en México en materia de investigaciones sobre el tema del narcotráfico y la delincuencia organizada, de la revista Proceso. Ricardo, gracias nuevamente por acompañarnos esta noche. Gracias. Estamos viendo, pregunto, un recrudecimiento, un nuevo circuito respecto a la batalla contra el narcotráfico, cuando vemos que además de los muchos muertos, miles de muertos en los últimos años en nuestro país, ejecuciones de mandos policíacos de nivel importante, digámoslo de esa forma. Le pregunto a Ricardo, si te parece bien, ¿cuáles son los últimos acontecimientos, digámoslo así? ¿Qué ficha técnica de información se puede tener en este momento de lo que está viviendo México en este tema? Bueno, el diagnóstico es estremecedor, Carmen. La violencia evidentemente se ha recrudecido muchísimo, y aquí salta un dato que pues es preocupante por su crudeza, la infiltración de las instituciones responsables del combate al narcotráfico. El caso más reciente que a mi ver pues detonó toda la crisis y que puso en evidencia la incapacidad gubernamental para enfrentar al narco, pues es el asesinato del comandante Millán, que a mí me llamó mucho la atención, y evidentemente a toda la sociedad, por el nivel de información que evidentemente disponen las organizaciones criminales para conocer la agenda del funcionario, las rutas por las que transita, las casas donde viven familiares, Ricardo, y demás. Las llaves de su casa. Sobre todo, y que fue asesinado allí. Entonces estamos ante un escenario en el que la guerra no solamente es afuera, sino también dentro de las instituciones. Esto es un hecho que pone en evidencia con claridad meridiana que hay traiciones dentro de estas estructuras de poder hacia donde por desgracia no ha visto el poder presidencial, no se ha ocupado de limpiar. Ricardo, la revista Proceso ha hecho investigaciones muy importantes desde siempre, pero digamos que en relación a estos últimos acontecimientos, y muestra algunos elementos de información respecto a conflictos entre los cárteles, entre personajes que eran aliados, que dejan de serlos por razones de detenciones de un Beltrán Leiva, y que eso desata, según una parte de esta explicación, un fenómeno que está tomando estas dimensiones. ¿Cuál es el who is who del narcotráfico y de esta batalla que estamos viendo ahorita? Mira, principio, Carmen, el asunto aquí es harto complejo. Es decir, son 8 cárteles los que operan en México. ¿La Federación? Más allá que el de la Federación, es decir, la Federación es un grupo poderoso por las alianzas que tejió con Beltrán, con el Mayo, con el Azul, y evidentemente bajo la tutela o liderazgo del Chapo. Pero también tienes, por otro lado, el liderazgo del Chapo Guzmán, era del Chapo Guzmán. Ya no, la PGR ya no reconoce al Chapo ni el Ejército como el jefe de esa organización criminal. Ahora los reflectores se han centrado, por lo menos dentro del Ejército y de la Procuraduría General de la República, en un personaje del que poco se habla, de poco se ha hablado últimamente, Ismael El Mayo Zambada. Y por el otro lado tienes el caso, la otra organización criminal, que es el Golfo. Un segundo. Se ha hablado poco del Mayo Zambada. ¿Y quién es el Mayo Zambada? Bueno, el Mayo Zambada es un personaje, digamos, con una larga historia dentro del narcotráfico. ¿Tan importante como el Chapo? Mucho más importante que el Chapo incluso, con otra formación, más dedicado a las tareas de negociación, de tejer fino dentro de la estructura de poder. Es un capo de la vieja guardia, al igual que Juan José Parragosa Moreno, el Azul. Ellos dos, de alguna manera, tienen este perfil más negociador que violento, a diferencia del Chapo y de los Beltrán Leiva. Aquí, en esta relación del Chapo y Beltrán Leiva, que oficialmente se da como rota,
surge un dato interesante. Los Beltrán es un grupo, es una célula poderosa que ayudó mucho al Chapo Guzmán durante su etapa de prisionero en Puente Grande y después de la fuga. Ellos prácticamente lo forman en el negocio del narcotráfico y trabajan junto a Félix Gallardo. Y esta relación fracasa, truena, a raíz de que los Beltrán pretenden separarse del Chapo Guzmán. Vamos a una pausa y regresamos con tus opiniones, Edgardo. Muy brevemente nada más sobre este tema. En efecto, parte de lo que estamos viendo en los últimos días tiene que ver con que uno de los Beltrán Leiva le pidió a sus antiguos aliados o recientes aliados ayudarlo a liberar a su hermano de una cárcel de alta seguridad. Sí tiene que ver con eso y sobre todo con... ¿Y al no acceder? ¿Rompieron relaciones, pero también ellos pretendieron independizarse. Vamos a una pausa y regresamos.